¿Qué tal? Muy buenas noches. Dante Alighieri dijo en algún momento en su Divina Comedia que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Algo parecido sucede con el INDEC. La buena intención de controlar los precios terminó en un desastre, en un desmadre que incluso amenaza con llevarse la cabeza de uno de los ministros casi seguros en el futuro gabinete de Cristina Kirchner. Me estoy refiriendo a Miguel Peirano, la interna con el señor Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior y virtual interventor y dictador del INDEC. Todo eso vamos a hablar con dos especialistas, dos personas que realmente la tienen súper clara. Uno es Víctor Becker, usted ya lo conoce, fue exdirector de Cuentas Nacionales del INDEC. El otro, Javier Lindenboim, que es director del CEDES y investigador del CONICET. Con ellos vamos a hablar las nuevas mediciones que intenta hacer el INDEC y qué puede pasar con esta disputa entre Peirano y Moreno. Todo eso acá, en Economía de Bolsillo. Pude. Soy finalista en el gran concurso gastronómico de Barcelona. Y claro, ¿en qué otra línea si no? Viajo en aerolíneas, ¿me entendés? En aerolíneas. Volá. Nosotros te llevamos. Javier Lindenboim es director del CEPED, que es un instituto de estudios que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Lindenboim, ¿qué pasa en el INDEC? Digamos, ¿por qué todo el mundo, nadie cree o todo el mundo tiene la sensación de que todo lo que hace el INDEC es mentira, de que no se puede confiar en las cifras, no solo de inflación, como decíamos antes, sino que uno siente que hay un efecto avalancha, ¿no? Donde, bueno, todo lo que salga del INDEC está sometido a sospecha. Yo creo que hay una situación perversa que ha agravado a límites insospechados la desconfianza lógica y natural que el ciudadano común puede tener respecto de estadísticas que pretende involucrarlo y respecto de las cuales él no se siente exactamente representado. No es ese, entiendo yo, el tema que nos convoca, pero me parece que es un punto de partida interesante, porque sobre esa desconfianza histórica, ¿sí?, si uno se remonta más allá del periodo 2007 tan complejo, en cualquier momento del pasado referido a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en particular el índice de precios del consumidor, el ciudadano común tiende a desconfiar. Desafortunadamente, toda esta manipulación que se ha venido operando en el último año, lo único que ha hecho es tirado completamente por la borda cualquier posibilidad de que el INDEC recupere su propia credibilidad. Eso como punto de partida. Además, lo que no hay ahora es ninguna posibilidad de credibilidad desde el ámbito de los estudiosos, de los técnicos, de los especialistas, o como lo llamemos, por la manipulación de la que hablábamos. Digamos, yo creo que estos dos elementos hay que mirarlos cada uno en su lugar apropiado, ¿no? Becker, usted conoció muy bien el INDEC por dentro. No vamos a hablar nuevamente de la calidad, digamos, profesional de la gente del INDEC, sobre la cual personalmente no tengo ninguna duda y supongo usted tampoco. Ahora, todos estos nuevos inventos que quieren hacer, a partir de este mes de noviembre se lanzó una nueva canasta de bienes y servicios para medir la inflación, viajaron a Estados Unidos para conocer cómo es el sistema estadounidense de medición de precios. ¿Todo eso sirve para algo, Becker? Bueno, se verá qué es lo que se produce, porque en realidad el INDEC oficialmente no ha informado de ningún cambio metodológico. Lo único que hay son versiones periodísticas, que se dice que se va a utilizar el mismo método que se usa en Estados Unidos. Ojalá, pero por lo que trasciende, lo que se va a hacer acá es un uso de los índices de Estados Unidos al uso nuestro. Entonces, ahora, es posible porque por lo que yo tengo entendido, la canasta en Estados Unidos cambia mucho más rápido que en la Argentina,
se relevan los precios de otra manera. ¿Es factible copiar un sistema que, bueno, como usted dice, debe ser bueno? En primer lugar, lo que hay que distinguir es lo siguiente. En Estados Unidos se calcula un índice de precios al consumidor exactamente igual que en la Argentina. Lo que sucede es que luego de ese índice general se sacan algunos subíndices para usos específicos. Por ejemplo, uno de los argumentos es que hay productos cuyo precio es muy volátil, o sea que suben y bajan de un mes para el otro. Entonces se dice, estos productos no miden adecuadamente la inflación de largo plazo. Por lo tanto, se saca un subíndice, que es lo que se llama el índice de la inflación núcleo, donde se sustraen algunos de estos productos, básicamente energía y alimentos, y se dice, para medir la inflación de largo plazo, utilizo este subíndice. Pero este no reemplaza al índice general. Es un subíndice que se supone es el que mejor mide la inflación de largo plazo. También hay otros subíndices. Por ejemplo, se toma cuál es la canasta de consumo de los asalariados y se saca un subíndice sobre el precio de la canasta de este sector específico. También existe lo que se llama el subíndice encadenado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se supone que cuando un producto aumenta, la gente consume menos de ese producto. Y lo cambia por otro. Y lo cambia por otro. El índice encadenado permite, mes a mes, ir haciendo este tipo de sustitución. Pero ojo, ¿en base a qué se hace esto? En base a un relevamiento que cada dos años detecta los cambios en el consumo y permite entonces prever cómo se sustituye un producto por otro. Eso requiere un esfuerzo enorme que por lo menos en lo que ha trascendido hasta acá no se ha hecho absolutamente nada. Ahora, Becker, Lindenboy, Becker recién hablaba de la inflación de largo plazo. Es una cuestión seguramente que a los economistas, a los empresarios les resulta fascinante. Ahora a la gente lo que le resulta más importante quizás, y esto no es un demérito, digamos, a la medición, sino una cuestión objetiva. Lo que le importa más a la gente es la inflación de todos los meses, la que siente cuando no puede comprar el tomate porque está a 18 pesos, por ejemplo, o estas cuestiones estacionales. En este marco, ¿cuál es el sentido práctico de tener diversos índices que nadie va a creer en definitiva, porque no se cree en la institución? No sé si yo sacaría esa conclusión. Me refiero a esto. Con el mismo esquema conceptual que explicaba Becker recién, nosotros tenemos un índice de precios global y tenemos la posibilidad de identificar variaciones de subconjuntos que están contenidos en ese. Por ejemplo, los que corresponden a los distintos sectores según su nivel de ingreso relativo. De hecho, hay algunas instituciones, muy de vez en cuando el propio INDEC, que provee información desagregada. Pero el índice de referencia históricamente continuado es 1. El tema es identificar el motivo para el cual yo quiero otros índices y construirlo adecuadamente, sin destruir lo otro, que es lo que se ha hecho acá. Ese es el núcleo del problema. La discusión respecto de si conviene o no conviene tener en cuenta lo que en Estados Unidos llaman el índice encadenado o en el lenguaje común, se empezó a hablar de la sustitución de bienes, que no es un invento de ahora, obviamente, porque la sustitución de bienes existió siempre y el índice siempre fue el que fue, no otro. Es que la construcción de un índice de este tipo no puede hacerse todos los meses. No hay manera práctica de identificar quién y cómo cambia su consumo. Por eso, si en Estados Unidos tienen la capacidad de cada 2 años hacer una nueva evaluación de en qué consiste la nueva canasta, es una historia. En Argentina, en el mejor de los casos, lo estamos haciendo cada 10. Por lo tanto, todo lo demás que digamos sobre la eventualidad de la sustitución es solo argumento que lo único que trata es de justificar los mamarrachos que se han hecho. Ahora, Becker, usted decía, por ejemplo, la core business o inflación núcleo retira los bienes que más se mueven, pero eso también forma parte de la inflación de un mes, digo, la gente sufre el aumento, caso alimento, digamos, quizás no tanto la energía, pero la cuestión de los alimentos y la canasta básica
de alimentos, que es la que más sufre la gente, eso es todos los meses. Bueno, el índice está en discusión en Estados Unidos por una razón muy simple. Ellos de ese índice están excluyendo dos rubros, alimentos y energía, que tienen una tendencia a la suba en los últimos por lo menos 5 o 6 años. Entonces el argumento de que estos son precios volátiles porque suben y bajan... No, siempre suben, digamos, ya se acabó, se va Entonces, siempre. en los mismos Estados Unidos hay una seria discusión respecto a si este índice realmente mide la inflación de largo plazo, cuando el precio del petróleo en los últimos 5 años pasó de 15 a 100. Ahí están esperando que vuelva otra vez a 15. Ese sería el argumento para excluirlo. Si no lo estamos incluyendo, obviamente estamos subestimando la inflación de largo plazo. O sea, son cuestiones técnicas muy difíciles y donde la solución siempre tiene que pasar por dar más información y no menos. O sea, yo puedo dar distintos índices para que cada usuario decida, de acuerdo a lo que Claro. yo quiero medir, bueno, elijo esto o elijo Y a otro. lo que más le sirve, digamos, al que recibe esa Claro, información. si yo quizás. quiero medir la evolución del poder adquisitivo de los salarios, bueno, tengo una canasta para los asalariados, eso es legítimo. Pero como decía Lindemann recién, lo que yo no puedo hacer es romper una serie histórica que hasta el momento se ha llevado y que en este momento va a tener un agujero negro que se llama 2007 y no sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Eso es lo que de ninguna manera se puede hacer, a tal punto que este mamarracho, como ha señalado Lindemann, ha trascendido la frontera. Miren el hecho concreto, viene Madeleine Albright a la Argentina y sin que nadie se lo pregunte, lo primero que dice es, muchachos, arreglen las estadísticas, esto es un papelón. ¿Cómo puede ser de que en el mundo hoy se esté hablando de las estadísticas de la Argentina y que Argentina prácticamente en el mundo de las estadísticas sea un país que está fuera de la civilización? Porque esto es lo que se ha hecho. Y lamentablemente no aparece, digamos, en perspectiva una alternativa de solución porque por esas cosas del destino el tema del INDEC se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia económica actual. El Lindemann, ¿cómo se resuelve? Digamos, porque uno puede decir, bueno, romper siempre es más fácil que construir, ¿sí? Digamos, está bien. Esto lo han roto en un par de meses, han roto todo. ¿Cómo se reconstruye? No sé si tengo la respuesta. Yo tengo la convicción, sí, de que no puede haber ninguna reconstrucción si no hay una verdadera tarea de rearmar los datos de este año. Yo creo que la decisión oficial parece claro que es importarle un bledo lo que dicen los especialistas. Pero ciertamente, si no se recupera, no es fácil. En algunos aspectos probablemente no sea viable porque se han destruido datos. Pero el esfuerzo tiene que empezar por ahí. Tiene que continuar con la aplicación de lo que el INDEC venía haciendo. Venía de la encuesta nacional de gastos de los hogares que se hizo hace un par de años atrás y que se estaba terminando de procesar. Algún pajarito me contó que en realidad la estructura del gasto dada por esa encuesta en aspectos sustantivos no difería esencialmente de la de 96, que es la base del índice de 99, pero supongamos que el pajarito que me lo dijo a mí está equivocado. En segundo lugar, entonces digo, aplicar esa estructura del gasto que se supone que corresponde aproximadamente al año 2005 como base para las nuevas estimaciones. Luego agregarle todas las especificaciones, índices, desagregaciones que el leal saber y entender indiquen, pero empezando por reconstruir lo que teníamos. No puede superarse una situación sobre la base de la deconstrucción, de la destrucción y de lanzarse al vacío. Eso yo creo que es tan, a mi modo de ver, tan elemental que no se entiende como desde las más altas autoridades no se maneja. Yo me crucé en un set de televisión con un muy alto funcionario del gobierno, que estaba en el momento de su reportaje, entre otras cosas, habló de este tema. Cuando se fue, me encaró y me preguntó, evidentemente sabiendo que yo iba a hablar del tema del INDEC,
preguntándome, ¿no le parece que lo que yo dije es cierto? Y le dije, con todo respeto, está totalmente equivocado. Me dio su tarjeta y me pidió que le enviara un texto de no más de 2 carillas para evaluarlo. Lo hice. No, obviamente no sé qué pasó con ese texto, pero me refiero, hay aparentemente una tosudez que no tiene asidero técnico de ninguna manera. Y más allá de lo técnico, Becker, ¿cómo se resuelve el problema? Digamos, uno puede decir, bueno, se reincorpora la gente, se hacen concursos, se profesionaliza definitivamente con supervisión internacional, etcétera. En términos políticos, ¿cómo se resuelve esto, Becker? Es muy difícil porque la sensación que yo tengo es que el tema del INDEC, decía hace un momento, se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia económica del actual gobierno y probablemente de su continuación. El gobierno es hoy en día el principal beneficiario de la inflación. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales están todos atados a la inflación, por lo menos los principales. Si suben los precios, sube el IVA, que se aplica sobre el precio final de los bienes. Si suben los precios de los productos que se exportan, aumenta el valor de las retenciones, que es otro de los recursos importantes, y si suben los precios, sube la actividad económica y por lo tanto sube lo que se recauda por el impuesto al cheque. Por lo tanto, y por ganancia de las empresas después en el futuro, ¿no? Bueno, ahí está el tema del ajuste por inflación que todavía está pendiente. Pero no, por ahora no. De todas maneras, efectivamente. Entonces, tenemos los ingresos indexados y los gastos que no están indexados, salvo uno. Los bonos que se ajustan al ser. Y entonces el gobierno encontró la solución mágica. Yo manipulo el índice y con eso elimino el único gasto que me puede subir con la inflación. Entonces tengo los beneficios de la inflación y no tengo los costos. Esto hasta ahora, en el 2007 por lo menos, le ha dado resultado. Y esto es lo que yo creo que hace, más allá de tosudeces personales, hace muy difícil que se cambie, salvo que se advierta. Primero, que la inflación es un problema serio porque especialmente golpea sobre los sectores de menores ingresos. Exactamente. Sí, totalmente. Y segundo, que entonces la inflación hay que combatirla a la inflación en sí misma y no a los índices de inflación. Si bajamos la inflación, se resuelve el problema de los índices, pero yo creo que mientras no se tome conciencia de que hay que enfrentar la inflación, que hoy en día lamentablemente está por arriba del 15% y cercana al 20%, no vamos a encontrar solución al índice porque la manipulación de los índices se ha convertido en algo funcional a esta estrategia. Lindenboim, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, Becker también. A ustedes, simplemente una breve reflexión. Hay una diferencia entre lealtad y obsecuencia. La lealtad es una virtud en todos los órdenes de la vida y también, sobre todo, en política, en un momento en donde uno ve que la gente va, viene, cambia de partido con absoluta facilidad. La obsecuencia, en cambio, es un vicio. La obsecuencia es decirle que sí siempre todo al que te puso en ese lugar. Y creo que esto es, en el fondo, digamos, el vicio de origen de lo que sucedió con el INDEC. Al señor Guillermo Moreno le dieron la orden, el presidente Néstor Kirchner le dio la orden de controlar la suba de los precios. Ahora bien, los precios siguieron subiendo, por lo tanto uno puede colegir lógicamente que el señor Moreno no sirve y que el señor Moreno debería irse porque no cumplió bien su función. Sin embargo, el remedio, digamos, que encontró el señor Moreno fue dibujar los índices de inflación. Destruyó en el camino la confianza de la gente en un instituto, en el INDEC, que más allá de lo que decía Lindenboim, ¿no? Nadie nunca estuvo muy seguro de que la inflación que decía el INDEC fuera realmente cierta, pero nadie ponía en duda la seriedad técnica de la gente y todos decíamos, entre los cuales me incluyo, que había tanta gente trabajando en eso que todas las denuncias conspirativas sobre retoques a los índices, etcétera, eran imposibles directamente porque había mucha gente involucrada. Esto fue lo que sucedió. Cuando Guillermo Moreno quiso poner los índices de inflación que le pedía su jefe político, la gente dijo, esto no es así. ¿Cuál fue la consecuencia? Desplazamiento de funcionarios con mucha experiencia y mucha idoneidad, juicios, hay un juicio penal hecho por esto y un completo descrédito de un instituto que en su momento fue orgullo nacional y fue un modelo para otros países de la región.
En el camino, y no es un dato menor, podría llegar a quedar la cabeza de Miguel Peirano, un ministro de Economía joven, un ministro de Economía capaz, un ministro de Economía con una visión de la economía muy vinculada a la producción y a la industria. ¿Todo por qué? Porque dijo, no se puede plantear la posibilidad de un acuerdo social, de un consenso social de mediano y largo plazo si antes no resolvemos el problema del INDEC. ¿Sobre qué bases vamos a discutir el futuro de la Argentina si no sabemos cuál es el presente del país? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente Dante hace más de 600 años parece que tenía razón cuando dijo que muchas veces para llegar al paraíso hay que pisar cabezas que no deberían ser pisadas. Y esta es al revés, porque dijo otra cosa, pero usted me entiende. Muchísimas gracias por estar con nosotros.